Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y hoy, como les había anunciado al principio del programa, queremos hablar sobre la situación de los empleos y por eso ya está con nosotros la ministra del Trabajo, la señora Carla Bacigalupo, a quien saludamos también. ¿Cómo le va, señora ministra? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Un gusto compartir contigo, con todo el equipo y la teleaudiencia. Gracias, ministra, por atendernos. Bueno, queríamos conversar con usted porque estamos haciendo, en los diferentes aspectos de la economía de nuestro país, estamos haciendo como un resumen de lo que ha significado ya esta primera mitad del año y es por eso que queríamos aprovechar también el tiempo que usted nos posibilita para hablar sobre cómo está la situación del trabajo en Paraguay. Sabemos que la pandemia el año pasado golpeó muy fuerte, los datos, por lo menos el Instituto Nacional de Estadística nos hablaba de un nivel de desempleo más o menos de unas 300.000 personas que habían quedado o que estaban sin trabajo y había un número importante de suspendidos, pero entendemos que con la flexibilización de actividades y con esta pequeña o estos pasos que estamos dando hacia la normalización con el tema de las vacunas, hemos visto en varios segmentos de la economía que se están recuperando y queríamos saber también de qué manera están monitoreando ustedes la situación de los empleos, si hubo algún avance, si seguimos igual. ¿Cuáles son los números que están manejando hoy, ministra? Tal como mencionás, la inmunización y una serie de medidas de reactivación del empleo están impactando de forma positiva en el trabajo en Paraguay. Tenemos señales importantes que nos muestran una recuperación paulatina del empleo. En primer lugar, quiero mencionar que tenemos menos trabajadores suspendidos. Hemos disminuido ostensiblemente el número de trabajadores suspendidos. Llegamos a tener 100.000 trabajadores en suspensión y hoy tenemos solamente 10.000 trabajadores que siguen en estado de suspensión de los sectores más afectados. Es decir, solo un 10% de los trabajadores que estuvieron suspendidos siguen en estado de suspensión. Y el 90% Samuel se ha recuperado, es decir, ha recuperado su actividad laboral. Y eso lo comprobamos con la segunda señal muy positiva que quiero comentarte, que es que tenemos más cotizantes en IPS. Es decir, lejos de tener una fuga en el empleo formal, hoy tenemos más trabajadores formales cotizantes en IPS. Más de lo que teníamos al inicio de la pandemia. Hoy tenemos al cierre de junio 643.000 cotizantes, cuando al inicio de la pandemia habíamos tenido 639.000 cotizantes. Eso nos muestra que la mayoría de los trabajadores que estuvieron suspendidos volvieron a la actividad laboral. Otra señal muy importante de la recuperación paulatina del empleo es que tenemos menos cantidad de denuncias por despido. En el año 2020 habíamos tenido 4.300 denuncias por despido en el primer semestre. En este semestre del año 2021 tenemos 2.200 denuncias por despido. Estamos hablando del 50% de reducción de las denuncias. Y siempre, comentarte también, Samuel, que más del 70% de estas denuncias son de trabajadores informales. El empleo informal mayormente no presenta denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Más del 70% siempre corresponde a los trabajadores informales que resultan despedidos y por supuesto el Ministerio del Trabajo presta servicios para ellos también. Otra gran señal también es que tenemos más trabajadores ocupados. Según el último informe del INE, tenemos 133.000 trabajadores más ocupados. Y estos 133.000 responden a los sectores más recuperados, que son, en primer lugar, comercios y restaurantes, en segundo lugar, el sector de la construcción y en tercer lugar, el sector de la industria. Estos son los tres sectores de mayor recuperación económica y, por supuesto, han impactado en una mayor cantidad de personas ocupadas o personas empleadas. Otro dato también muy importante es que cada vez más microempresas se van formalizando ante el Ministerio del Trabajo. La inscripción de estas unidades operativas que concentran en Paraguay la mayor cantidad de empleo nos muestra cómo la economía se va recuperando. En lo que va de este año, tenemos 3.400 nuevas patronales
y 7.500 trabajadores nuevos formalizados. El 90% de estas nuevas patronales formalizadas, es decir, inscritas ante el Ministerio de Trabajo y IPS, corresponden a las microempresas. Esto se debe en gran medida al sistema de exoneración permanente de multas que desde el Ministerio del Trabajo hemos impulsado, y hoy ya estamos hablando de 1.900 MIPYMES exoneradas de multas por un valor de más de 6.000 millones de guaraníes. Este sistema ha, por supuesto, impactado en una mayor cantidad de MIPYMES inscritas y, por supuesto, más trabajadores protegidos dentro del sistema de protección social. Y también, Samuel, contarte que estamos aumentando el número de vacancias por semana. Eso nos está mostrando que las empresas, tanto nacionales como la inversión extranjera, se están fortaleciendo, están empleando a cada vez más trabajadores. El Ministerio del Trabajo hoy está trabajando en 8 proyectos muy grandes, incluidos para CEL, la planta de celulosa de Concepción, otras empresas muy grandes que en el mismo departamento se están instalando, y también empresas que se están instalando en el departamento central y en el departamento de Alto Paraná, con una proyección de más de 43.000 empleos directos a través de todos estos 7 proyectos, incluida por supuesto la inversión extranjera. Así que estas señales nos muestran, además del día a día, además que ya vemos, digamos, en la calle una mayor reactivación del empleo, estos números nos muestran realmente que el empleo se está recuperando en forma paulatina. Y con esta inmunización de las últimas semanas, creemos firmemente de que esto va a ir mejorando. Hoy tenemos números de empleo, como vos ya mencionaste, según el último informe del INE, tenemos 306.000 personas desocupadas, unas 209.000 personas subocupadas, es decir, están trabajando pero quieren trabajar por más horas, y unas 40.000 personas inactivas. En total, hablamos de unas 551.000 personas que al cierre del primer trimestre de este año están afectadas de alguna manera en lo laboral. Eso nos da un 14.5% de afectación total y, por supuesto, constituye la gran meta a mejorar, a reactivar. Pero todas estas señales que yo te menciono, Samuel, son de las últimas semanas y creemos que el siguiente informe del INE, que se va a dar en unos días, bueno, por supuesto nos van a dar datos más actualizados. No obstante, en lo que hace al empleo registrado, el empleo formal, estamos hablando de un aumento de cotizantes de trabajadores en IPS, trabajadores formales, también en el Ministerio de Trabajo, entre entradas y salidas verificadas de enero a julio, hasta ahora, tenemos más 22.000 trabajadores que entraron de los que salieron. Es decir, tenemos una diferencia positiva de 22.000 trabajadores que ingresaron a trabajar. Y estos datos obviamente se concatenan y coinciden con los datos de aumento de cotizantes de IPS. Es decir, en el trabajo formal estamos bien, en el trabajo formal vemos una recuperación realmente, digamos, traducida en números. Tenemos un aumento de cotizantes, tenemos un aumento de empresas formalizadas, y esto nos muestra que realmente estas medidas impulsadas por el gobierno nacional, el plan de reactivación del empleo del Ministerio de Trabajo, la inmunización sin duda, el gran esfuerzo que han hecho los empleadores y los trabajadores, porque desde el tripartismo hemos logrado construir muchísimas de estas medidas en forma dialogada, en forma articulada, han realmente impactado en forma positiva y creemos que van a seguir impactando de esa forma en el empleo. De una combinación de datos que me parecen sumamente interesantes. Por un lado, el hecho de que se está recuperando el empleo formal, ¿verdad? De que hay más cotizantes al IPS, lo cual es sumamente positivo. Y esto yo lo uno con algo que hoy publicábamos también en el diario, de que cerca de 498.000 personas se registraron en el RUC. Es decir, hay gente que quizás estaba ocupada de manera informal y que ahora también ya se están entrando en los canales de la formalidad, con lo cual nos habla de una recuperación no solamente del ritmo de la actividad y del ritmo del empleo, sino también del ritmo de la formalidad, que es lo que tanto se ha buscado estar avanzando en eso por los altos índices que habíamos tenido hasta hace poco. Eso también es un dato muy positivo, ministra.
Sí es, nosotros desde el inicio de la pandemia, Samuel, adoptamos una política laboral COVID basada en 4 ejes estratégicos. Primero, la protección del empleo a través de las medidas de protección social, tanto a trabajadores formales e informales, con un método, un sistema de solución rápida de conflictos laborales a través del cual ya logramos la suma de más de 36.000 millones que cobraron los trabajadores, sobre todo informales, en concepto de diferentes haberes laborales. Y también todo lo que hace, digamos, a la seguridad ocupacional, la formalización y, por supuesto, la inversión en el capital humano a través de la capacitación y la reconversión laboral. En materia de formalización, a través del plan de protección a trabajadores formales, ya llegamos a 186.000 trabajadores protegidos a través de 4 subsidios. El subsidio por suspensión de contratos, el subsidio por aislamiento, a través del cual ya llegamos a 76.000 trabajadores protegidos, también el subsidio por vulnerabilidad y el subsidio por COVID positivo, por reposo, a través del cual llegamos a más de 3.000 trabajadores. En este punto, Samuel, es muy importante mostrar otra señal positiva. Imagínate que ya se pagó mucho más por aislamiento que por COVID positivo. Quiere decir que la figura del aislamiento, que ya se abonó a más de 76.000 trabajadores, ha logrado contener el COVID, ha logrado prevenir el COVID en los ambientes laborales, porque tenemos muchos menos casos de COVID positivo que de aislamiento preventivo. Y eso nos muestra cómo ha resultado sumamente exitosa la medida de aislamiento con subsidio. Yo siempre rescato esto porque cuando hablamos del plan de protección a trabajadores formales parecería que solo hablamos del subsidio por suspensión, claro, pero el subsidio por aislamiento, que es una figura que la construimos justamente con el sector empresarial, ha sido altamente exitosa y lo sigue siendo. Va en aumento incluso, porque como vos sabés, el plan de protección sigue vigente y ese aún tiene recursos disponibles y ya hay una propuesta del Ministerio de Hacienda presentada al Congreso. Sobre ese tema te puedo hacer una consulta, porque hace unos días, la semana pasada, salió el informe de CEPAL, de CEPAL, donde hablaba de la proyección de crecimiento para Paraguay, decía 3,5%, y Alicia Bárcena, que es la secretaria general, recomendaba a los países no cortar estos subsidios, porque dice, ella hacía una proyección, necesitamos todavía sostener esto, por lo menos hasta fin de año o la primer trimestre del año que viene, porque los efectos de la pandemia continúan. Si queremos un efecto real de recuperación y de normalización, a la par de la cuestión sanitaria que se está haciendo en Paraguay de forma muy positiva ya en estos últimos meses, tenemos que sostener el tema de los subsidios. Recién acabaste de decir, ministra, de que hay todavía recursos. ¿Hasta cuándo se plantea, ya que está esta recomendación internacional, extender estos recursos para seguir subsidiando y seguir acompañando a la actividad económica con estas ayudas en casos específicos como lo que mencionaste? Bueno, nosotros desde el Ministerio del Trabajo y desde el Consejo Consultivo Tripartito, integrado por las centrales obreras y el sector empresarial, recomendamos, de hecho, que esto vaya mínimamente hasta fin de año. Estamos hablando nuevamente de 4 subsidios, no solamente la suspensión de contratos, que realmente está reaccionando de forma positiva ante la reactivación, ya que tenemos solamente un 10% de los trabajadores que estuvieron suspendidos todavía en estado de suspensión. Ahora bien, la figura del aislamiento es una figura preponderante, sumamente importante para prevenir que los ambientes laborales se conviertan en focos de contagio. La vulnerabilidad, aunque todavía en un número de 1.700 personas, es importante para proteger a los trabajadores vulnerables de tal manera que puedan quedar en sus hogares mientras dure la pandemia, y por supuesto también el reposo por COVID positivo. Por lo tanto, nosotros peticionamos al Ministerio de Hacienda de manera formal, y el Ministerio de Hacienda incluyó en el proyecto de contingencia económica presentado al Congreso, por supuesto, unos 45 millones de dólares adicionales para IPS, de tal manera a cubrir todos estos subsidios hasta fin de año. Nosotros entendemos, Samuel, como vos decís, que seguir sosteniendo el empleo formal, permitir que los informales se pasen, digamos, al estado formal para ser protegidos, es lo que debemos hacer más que nunca. Yo te mencionaba que el plan de protección a trabajadores formales hizo que muchísimos trabajadores en tiempo de pandemia se formalicen. Imagínate que desde el inicio de la pandemia
hasta hoy tenemos 26.000 nuevos trabajadores formalizados que justamente viendo el plan de protección a trabajadores formales quisieron sentirse protegidos, quisieron sentirse, digamos, enmarcados en esta protección que ha creado el gobierno nacional, y esto ha tenido un efecto positivo entonces, no solamente en sostener y ayudar a los que ya eran formales, sino en formalizar a nuevos trabajadores, y en ese camino seguimos. Y ha sido muy importante porque hablábamos también con el viceministro de Tributación. Él nos comentaba que todos estos programas de asistencia social como Putibó, Ñangarecó, generaron una base de datos tan importante que ayudó también a acercarse a esa gente, a tener el contacto directo y poder ayudarlos a que se formalicen a través de las diversas plataformas que hoy tiene la nueva reforma tributaria, el caso de Resimple y otras figuras que facilitan justamente que las personas puedan acceder a tener un registro y puedan, en los casos de aquellos que son cuentas propuestas, puedan tener un RUC, pueden tener una boleta, puedan de alguna forma también ser sujetos de crédito. O sea, de alguna manera el COVID fue muy negativo para todos, pero también hay que sacarle el lado positivo a lo que ocurrió porque nos permitió acceder a datos que antes no teníamos, ministra. Samuel, sin duda, estas personas, estos trabajadores informales que recibieron una ayuda en pandemia, hoy están formando parte de una base de datos importante. Pero como vos lo mencionás, ahora tenemos el gran desafío de formalizarlo. Una cosa es ponernos en contacto con ellos y otra cosa es formalizarlo. Estamos en ese desafío, como también el gran desafío, Samuel, de formalizar a la inmensa cantidad de trabajadores informales que hoy de alguna u otra manera reciben alguna ayuda estatal, para hacerlos pasar de ese sistema no contributivo a un sistema contributivo. Tenemos que cambiar la estructura del sistema de trabajo en Paraguay y desincentivar el trabajo formal y construir más ventajas de ser formal como lo hemos hecho en pandemia. El plan de protección a trabajadores formales, que en la práctica nos hizo aplicar un seguro de desempleo que no lo tenemos, que en la práctica nos llevó a proteger más a los trabajadores formales, nos está mostrando que proteger o crear más ventajas de ser formal es lo que realmente formaliza, y no la sanción y fiscalización que desde hace años, desde antes del 2015, vienen sosteniendo un 65% del trabajo, de informalidad en el empleo en Paraguay. Así que estamos también, digamos, aprovechando esta pandemia, esta gran crisis, como una oportunidad de, digamos, construir nuevas herramientas para la formalización del empleo. Ministra, en la semana también estuvimos hablando, y quería aprovechar que citaste un tema de que se vuelvan aportantes también esas personas, ¿verdad? Porque sabemos que más o menos un 20% de las personas ocupadas solamente aportan a una caja de jubilación. Sabemos que estás liderando una serie de reuniones con los representantes de todas las cajas de pensión. Hubo una reunión, creo que la semana pasada, eso nos comentaba, por ejemplo, el presidente de la Caja Bancaria, que celebraron que se esté volviendo a hablar del tema. Y te consulto, ¿hay previsto también otras series de reuniones para seguir avanzando en esos planes de reforma, para poder también ayudar a que más se formalicen, pero también ayudar a la situación financiera de déficit que tienen todas las cajas, ir buscando proyectos o alternativas de ajustes como para que esos déficits sean menores hoy día? Nosotros conformamos la Comisión Técnica Nacional de Seguridad Social con representantes de las 8 cajas que componen el sistema de seguridad social en Paraguay, que sabemos que es un sistema altamente fragmentado, con problemas ya, digamos, de sostenibilidad y, por supuesto, de baja cobertura. Ya son las 3 fallas estructurales más grandes que tiene nuestro sistema de seguridad social. Formamos esta Comisión Técnica Nacional porque hay diversos temas, proyectos de ley, fallos, obviamente, del Poder Judicial que van, digamos, afectando de manera directa e indirecta a todo el sistema de seguridad social. Esta mesa técnica también, Samuel, ya ha propuesto al Congreso Nacional la conformación de una comisión legislativa especial bicameral que aborde en forma técnica, amplia y validada la reforma del sistema de seguridad social, y asimismo nuclee en el seno de esa comisión todos los proyectos de ley que hoy mismo ya están en el Congreso y que se van presentando día a día.
Esta comisión pretende emular, copiar el buen ejemplo del Pacto de Toledo de España, que hizo que los tres poderes, digamos, confluyan en la meta de conformar una comisión legislativa especial, y a partir de esa comisión se han dictado leyes que han permitido al sistema de seguridad social español avanzar hacia una reforma y hacia una mayor protección del empleo formal. Y nosotros también tenemos en Paraguay un buen ejemplo con la Comisión Nacional de Reforma Penal, no sé si recordar, esta comisión ad hoc que se conformó justamente para nuclear el estudio de todas las normas del sistema penal, procesal penal y penitenciario, y tuvo muy buen resultado. Nosotros queremos emular esto porque lo que no se puede seguir, digamos, conectando es que vayan saliendo leyes separadas, leyes que están, digamos, que no tienen una visión macro del sistema de seguridad social y van creando como grietas más profundas que van ahondando la crisis financiera que ya tienen varias cajas, como vos sabés. Entonces, hoy, ministra, hay dos proyectos que están vinculados a la caja fiscal, ¿verdad? Para solucionar la situación financiera de la caja fiscal. Pero hay un proyecto que quedó también postergado, se había rechazado hace unos años atrás, que era el tema de la creación de la superintendencia. Ahora con esta comisión se está planteando hacer un paquete global que incluya superintendencia, la caja fiscal y también que tengan, respondan también a soluciones para las demás cajas. ¿Eso es lo que se está planteando? Así es. Una comisión legislativa que incorpore, por supuesto, también a representantes del tripartismo paraguayo, representantes de las 8 cajas, porque las diferentes leyes van afectando de manera directa a alguna caja, pero también de manera indirecta. Entonces, todos estos proyectos de ley que mencionaste, tanto la ley de superintendencia, que en su momento también por una cierta falta de diálogo fue rechazada en el Congreso, si se va a hablar, digamos, de una superintendencia de pensiones o un órgano realmente que controle, bueno, tiene que hacerse dentro de una comisión legislativa omnicomprensiva de los sectores afectados, por supuesto, en la que el diálogo y la participación de todos los sectores sea una constante. Y también algo muy importante, Samuel, todo lo que tiene que ver con la seguridad social tiene que ver con cálculos actuariales y paramétricos. Por lo tanto, esta comisión se prevé que tenga asesores actuariales, asesores técnicos que vayan determinando la consecuencia en el tiempo, en proyección de cada ley, de cada norma que va saliendo. Y por supuesto, establecer desde esa comisión las reformas estructurales paulatinas, porque hay que entender que todo proceso de reforma de la seguridad social, como por ejemplo son los procesos también de reforma educativa, llevan años, deben hacerse en forma paulatina, y por supuesto lo que pretende esta comisión es adoptar una política de Estado que trascienda los gobiernos, digamos, temporales, para que realmente la reforma se dé en forma consensuada, en forma técnica, y no tengamos que, bueno, lamentar en unos años más que ciertas cajas vayan dejando desprotegidos a los trabajadores. Ministra, ¿cuándo tienen una próxima reunión con esta comisión legislativa sumado con este grupo que integran las 8 cajas? Reunión con los representantes de las 8 cajas en 2 semanas más. Ellos están designando ahora sus técnicos, tanto actuariales como jurídicos y contables, porque formamos una comisión, digamos, política con los representantes o presidentes de las cajas, pero también un grupo técnico que ya está trabajando a medida que se van designando estos representantes. Y con el presidente de la Cámara de Senadores y Diputados estamos pidiendo una reunión, ya dependemos de la fijación de audiencia por parte de ellos, de tal manera a explicarles de forma, digamos, más profunda y, bueno, avanzar en lo que sería ese proyecto de ley de creación de la comisión legislativa, que vuelvo a decir, emula un ejemplo que ya lo tuvimos en Paraguay con éxito, que fue la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal. Excelente. Muy buenas noticias, ministra, por el lado de la generación del empleo y también esto que usted está apuntando en esta última parte, que también nos preocupa a todos, la situación de las diferentes cajas de jubilación. Ojalá se pueda lograr ese gran acuerdo, podamos iniciar este proceso de reforma al sistema de pensiones de Paraguay y podamos asegurar también el futuro para cada uno de los que hoy estamos aportando. Así que realmente deseamos mucho éxito para esa reunión. Muchas gracias, ministra, por su tiempo. Muchas gracias, Samuel, a las órdenes del Ministerio de Trabajo.
Muchas gracias. Así estuvo con nosotros la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más Monitor Económico.